Comenzamos la grabación. Bien, como os decía en la preparación mientras esperábamos a todos los alumnos, hoy lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es ver un vídeo. Entonces, vamos a ver un vídeo que os va a ayudar mucho a entender, pues, dónde estamos, cómo hemos llegado aquí en el ámbito de la educación en España, ¿vale? Entonces, vamos a ver, me decís por favor si veis bien, ¿vale? Os lo voy a poner bien para que lo podáis ver todos. No sé si lo estáis viendo todos bien. Decidme por favor sí y no. Si alguien me lo puede decir con voz, que ahora no estoy viendo los mensajes. Por favor, Se ve, Mónica. Estupendo. Vale, pues vamos a ver un vídeo, ¿vale? Este vídeo es de la última parte del tema y es un poco más difícil esta parte, ¿vale? Que es la historia del sistema educativo español. Y yo creo que os va a ayudar mucho a entender dónde estamos ahora mismo. Adelante. Conoce a fondo la historia del sistema educativo español a lo largo del tiempo. Pero antes es necesario saber la situación previa anterior a la primera ley educativa de España. Hasta el siglo XVIII la sociedad española era estamental, en la que cada estamento tenía un cometido específico. La nobleza servía con las armas y tenía oficios distinguidos, el clero se ocupaba de salvar las almas y el pueblo llano trabajaba en diferentes gremios, siendo considerados vasallos del rey. Por tanto, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la educación en España está básicamente en poder de la Iglesia, al igual que ocurrió durante toda la Edad Media. Además tenía el poder político, rivalizando con la propia monarquía, el social al tener influencia espiritual y moral sobre el pueblo, y el económico al ser dueña de las tierras. Y, mientras tanto, la monarquía podemos decir que no mostraba especial interés en la educación de sus súbditos. Pero desde el punto de vista social, el siglo XIX supuso un cambio radical. El pueblo llano pasó de la condición de vasallos o súbditos a la de ciudadanos, es decir, que se pasó de la arbitrariedad regia a la ley como reguladora social. La Constitución de 1812, en su título noveno dedicado a la educación, recogía los siguientes postulados. Generalizó la instrucción elemental o primaria. En todos los pueblos debía haber escuelas que enseñaran conocimientos mínimos, catecismo y civismo. Y el Estado se erigió con vocación centralizadora, unificando planes y requisitos de creación y supresión de centros. Años más tarde, con la Ley Moyano, empezó ya el verdadero cambio en la educación en nuestro país. Esta primera ley de educación general en España debe su nombre a Claudio Moyano, ministro de Fomento durante un año escaso, ministerio del que dependía la instrucción pública, y ha sido la ley más duradera de todas, puesto que estuvo en vigor un total de 113 años. No fue una ley innovadora, ya que recogía las experiencias del Reglamento de 1821, del Plan de Duque de Rivas y del Plan Pidal. Lo que se hizo fue estabilizar y consagrar el sistema existente. Y se trataba de una ley ecléctica mínimamente aceptada por todos, aunque sin satisfacer plenamente a los polos ideológicos. De ella se han mantenido dos aspectos básicos a lo largo del tiempo y que perduran hasta nuestros días. La selección y nombramiento del profesorado por oposición, pasando el docente a ser funcionario, y el nacimiento de la estructura de la administración educativa, creándose dentro del Ministerio de Fomento una Dirección General de Instrucción Pública a nivel central y en las provincias las Juntas Provinciales de Educación y de Distrito Universitario. Esta ley distinguía tres tipos diferentes de enseñanza: la primera, la segunda y la superior o profesional. Vamos a ver una por una. La primera enseñanza tenía como objetivo que los ciudadanos se condujeran adecuadamente en la vida y sacasen plenitud de sus derechos. Tenía dos etapas, la elemental y la superior, era obligatoria y gratuita, y las escuelas públicas, quien no pudiera pagarlas, necesitaría un certificado de pobreza firmado por el cura y el alcalde. Había una escuela pública de niños y otra de niñas en cada pueblo de más de 500 habitantes, y en las capitales y pueblos de más de 10.000 una escuela de párvulos. Además, para estudiar magisterio, había una escuela en cada capital de provincia y una central en Madrid. La segunda enseñanza diferenciaba entre estudios generales y de aplicación. A los primeros se accedía a ellos tras un examen, constaba de dos etapas y sus contenidos eran tradicionales, obteniéndose el título de Bachiller de Artes. Por su parte, en los segundos se accedía a los 10 años tras un examen y los contenidos eran dibujo lineal, agricultura, mercantil, etc., es decir, de inmediata aplicación,
y el título que se obtenía tras superarlo era el de certificado de peritos. La superior y profesional distinguía entre estudios de facultad, enseñanzas superiores y enseñanzas profesionales. Los primeros eran muy variados y tras superarlo se obtenía el título de bachiller, licenciado y doctor. En las enseñanzas superiores se incluían las ingenierías, las bellas artes, la diplomacia y el notariado. Mientras que en las profesionales estaban la veterinaria, profesiones mercantiles, náuticas, maestros de obra, aparejadores, agrimensores y maestros de enseñanza primaria. Con Sagasta de nuevo en el poder y a punto de concluir la regencia que precedió al reinado personal de Alfonso XIII, se creó en el año 1900 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por iniciativa del ministro conservador de Fomento García Elix. El primer ministro de Instrucción Pública sería Álvaro de Figueroa, el conde de Romanones, y con su creación se cumplió una idea compartida entre conservadores y liberales, afirmando que la educación puede ser el motor de la regeneración del país. Otro paso hacia adelante sucedió mediante el decreto del 21 de mayo del 31, donde se recogió la necesidad del título de maestro para quien ejerciese como tal y del de licenciado para quien deseara ejercer de profesor de enseñanzas medias, una medida muy mal recibida por las órdenes religiosas, ya que muchos de sus centros educativos poseían profesorado sin dichas titulaciones. Otras leyes menores fueron las siguientes: la Ley del 38 de la reforma de la segunda enseñanza, donde se estableció un régimen de ingreso a los 10 años y 7 cursos de duración del bachillerato; la Ley de ordenación de la enseñanza media del 53, donde se diferenciaba entre el bachiller elemental, el bachiller superior y el curso preuniversitario necesario para acceder a la universidad, más conocido como PREU. Pues bien, tras finalizar los dos bachilleratos había que superar una reválida y al finalizar el PREU una prueba de madurez. También estaba la Ley del 64, que ampliaba el periodo de escolaridad obligatoria, la enseñanza primaria, hasta los 14 años, pudiéndose incorporar el alumno que superara la etapa al tercer año de bachiller. Y la Ley del 65, donde se elevaban los estudios de magisterio, exigiéndose el título de bachiller superior para ingresar en las escuelas normales, las instituciones donde se formaban a los futuros maestros. Al contrario que la anterior, la etapa democrática se caracteriza por los constantes cambios de leyes según esté el PSOE o el PP en el poder. Por eso, a grandes rasgos, podemos resumir este punto con el siguiente concepto. Hasta la fecha, en 113 años solo hubo una ley educativa, mientras que en 50 años ha habido 6 leyes, 5 en la etapa democrática. Esto significa, evidentemente, que algo no funciona y que prevalecen los intereses políticos sobre los educativos. En el siguiente eje cronológico podemos ver las 6 grandes leyes aprobadas después de derogar la primera gran ley de la educación en España, la Ley Moyano, que tuvo, recordemos, una duración de 113 años. Vamos a conocer estas 6 leyes con más detalle. La Ley General de Educación se aprobó justo antes de la implantación de la democracia, concretamente en el año 1970. Su estructura era la siguiente. Empezaba con una educación preescolar, dividida a su vez en jardín de infancia y escuela de párvulos. Luego estaba la educación general básica, la EGB, una etapa obligatoria y gratuita de 8 cursos de los 6 a los 14 años de edad, donde se obtenía el título de graduado escolar. El bachillerato unificado y polivalente, o BUP, de 3 cursos más 1 de orientación universitaria, el COU, la formación profesional de primer grado y segundo grado, y finalmente la universidad, que consta de 3 ciclos. El primero es de 3 cursos, el segundo de 5 a 6 cursos y el tercero el doctorado, obteniéndose en este último el título de doctor. La Ley de Orientación General del Sistema Educativo, o LOCSE, se creó en 1990 y desarrollaba algunos de los preceptos contenidos en el artículo 27 de la Constitución Española del 78, sobre el derecho a la educación y la libertad de creación de centros escolares. A continuación entró en vigor en el 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, más conocida como LOCE. Esta fue motivo de un rosario de enfrentamientos políticos porque alteraba la organización del tramo secundario e introducía otros cambios de importancia, pero no se llegó a aplicar al entrar el PSOE en el poder. La Ley Orgánica de Educación, o LOE, fue creada en el 2006 y dividía el sistema en 5 ciclos, 3 obligatorios y 2 optativos. Los obligatorios eran
la educación infantil, la primaria con 6 cursos y la ESO con 4, mientras que los optativos eran el bachillerato con 2 cursos y el grado superior, compuesto de módulos superiores y carreras universitarias. La hasta ahora vigente, la Ley Orgánica para la Mejora y la Calidad en la Educación, la LOMCE, tiene su origen en el 2013 y se ha tratado también de una ley muy controvertida. Sus principales cambios han sido pruebas de evaluación final para obtener el título de graduado en ESO y el de bachiller, 2 opciones en cuarto curso de la ESO, programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento en la ESO, mayor importancia de las asignaturas troncales diseñadas por el Gobierno y obligatoriedad de las ofertas de enseñanza cuya lengua vehicular sea el castellano. Y la de reciente creación es la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la LOMLOE. Con ella desaparece la clasificación de las materias en troncales específicas y de libre elección. Se suprimen las pruebas finales de etapa en primaria, ESO y bachillerato. La etapa de primaria vuelve a estructurarse en 3 ciclos. Las comunidades autónomas tienen más competencia. El cuerpo de profesores técnicos de FP se va a extinguir. Y esta ley se implantará en varias etapas hasta el curso 2023-2024. Y en el último apartado, para finalizar, vamos a hacer un resumen general de la educación en España desde la Edad Media hasta la actualidad. Lo hemos dividido en 5 grandes etapas: la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que a su vez se ha dividido en siglo XIX, siglo XX hasta la democracia y siglo XX desde la democracia hasta la actualidad. Vamos a verlas una por una con más detalle. La presencia en la España medieval de las 3 religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, significó también la existencia de distintas instituciones educativas. Las escuelas catedralicias recibían este nombre porque estaban al lado de la catedral, estando todo el poder educativo en manos de la Iglesia. Fue en esta época cuando se crearon los estudios generales y las universidades. Estas últimas, en la Edad Moderna, empezaron a ser dominadas por los estudiantes nobles. La educación estaba influenciada por el humanismo, impulsado por los reyes católicos, y empezaron a cobrar gran importancia las órdenes religiosas como jesuitas y escolapios. Con la llegada de los Borbones tuvo mayor importancia las políticas basadas en la Ilustración, y en el siglo XVIII se empezó a tomar conciencia de que el analfabetismo era perjudicial para el desarrollo del Estado. Por eso se tomaron medidas para la preparación de maestros y de escuelas. El siglo XIX empezó con la Constitución de Cádiz de 1812, que estableció escuelas de primeras letras en todo el territorio, así como de otros establecimientos de instrucción y de un número competente de universidades. El objetivo político era claro: crear un cuerpo electoral de ciudadanos con un mínimo de cultura. Pero con Fernando VII se dio un paso atrás, ya que éste otorgó a la Iglesia Católica el papel preponderante sobre la educación. La etapa de Isabel II fue bastante convulsa. Por un lado se estableció el Plan Pidal, que tuvo poca trascendencia, y por otra la Ley Moyano o Ley de Instrucción Pública, que fue la primera ley educativa integral y racional. Esta ley intentó solucionar el grave problema de analfabetismo que sufría el país, tal y como hemos podido apreciar ampliamente en el segundo apartado de este vídeo. Al reinado de Isabel le siguió el sexenio democrático, donde se desarrolló legislativamente la libertad de cátedra. Se establecieron unos mismos exámenes para todos los alumnos en todos los centros públicos y privados y se reorganizó la enseñanza media. Y a continuación vino la Restauración, donde se dictó la circular de Orobio, que obligaba a los docentes a jurar que no enseñarían doctrinas contrarias al catolicismo. Pero en oposición a esta circular se fundó la Institución Libre de Enseñanza, un movimiento de reforma pedagógica encabezado por Francisco Giner de los Ríos. Y por último el Decreto de Romanones, que organizó la educación secundaria en España bajo el prisma de la modernidad, aunque fracasó por provocador ante las quejas de la prensa, familias, políticos y profesores de la época. Ya en el siglo XX, la Segunda República dictó unas medidas tremendamente modernas: el bilingüismo, la reorganización del Consejo de Instrucción Pública, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza de la religión basándose en la libertad religiosa y la libertad de conciencia del niño y del maestro, la creación de misiones pedagógicas y la atención a la escuela primaria, piedra angular de la educación. Se propusieron la construcción de 27.000 escuelas para escolarizar al millón de niños que no asistían a la escuela al no haber.
Los principios básicos para una ley educativa eran la educación pública, función esencial del Estado, una educación laica, social, gratuita y mixta, y la formación del profesorado. Pero todo esto quedó interrumpido con la irrupción de la Guerra Civil y el franquismo. Los objetivos franquistas eran todo lo contrario: eliminar la obra educativa de la Segunda República, difundir los principios ideológicos de los vencedores de la Guerra Civil, establecer un ideario pedagógico basado en el nacionalcatolicismo y depurar el personal docente no afín al régimen. Se dictaron leyes como la Ley de Ordenación de la Universidad Española, la Ley sobre Educación Primaria, en la que se decía que la educación es un derecho de la familia, la Iglesia y el Estado, era obligatoria, gratuita, separando los sexos, así como el uso preceptivo de la lengua española en todo el territorio nacional, y la reestructuración de la enseñanza primaria. Otra ley fue la de ordenación de la enseñanza media, que era una ley confesional e ideológica reestructurando la enseñanza media, y por último la segunda gran ley, la Ley General de Educación de 1970, que sustituyó a la Ley Moyano después de 113 años, tal y como hemos podido ver en el tercer apartado de este vídeo. Y la última etapa es la democrática. Empezamos con la Constitución del 78, que en su artículo 27 establece el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, estableciendo también la obligatoriedad y la gratuidad de la educación básica y la autonomía universitaria, así como la programación general de la enseñanza y la inspección educativa a cargo de los poderes públicos. Se crean centros privados, concertados y públicos, garantizándose la enseñanza religiosa. Tres leyes importantes fueron la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares, la Ley de Reforma Universitaria y la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. Pero los verdaderos cambios de las leyes importantes han sido los siguientes: la LOCSE en el 90, la LOCE en el 2002, la LOE en el 2006, la LOMCE en el 2013 y la LOMLOE en el 2020, todas ellas desarrolladas en el apartado 3 de este vídeo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com. Yo creo que estaba muy claro el vídeo, ¿verdad? Muy interesante porque es exactamente lo que hemos trabajado en el tema y viene muy entendible. Yo creo que os ha ayudado mucho este vídeo, ¿no? Porque se ve blanco, botella y realmente, exacto, ¿dónde estamos? Pues ahora lo entendemos, porque es que hay un devenir en la historia que nos afecta muchísimo. Adelante, María de los Ángeles, ponte la cámara y habla. Te escuchamos. A ver, ¿me escucháis de momento? Sí, muy bien. Vale. Mónica, nada, simplemente era por preguntarte si nos podías hacer llegar el enlace que nos has compartido. Claro, lo tenéis en la presentación que os voy a dejar hoy, ¿vale? Hoy, María de los Ángeles, en cuanto terminemos, Sí. os lo pongo para que lo tengáis porque ayuda muchísimo a estudiar y a ver las cosas claras. Porque, claro, lees el tema, pero es un rollo, hablando mal y pronto. Perdonadme. Pero el vídeo es mucho más intuitivo y más fácil. Pero lo voy a tener que ver unas cuantas veces para yo entrarme bien. Pero te va a ayudar muchísimo, ya lo verás. O sea, yo os lo pongo aquí de todas maneras para que lo tengáis a mano, ¿vale? Por eso. Pero os dejo la presentación, porque Vale. lo que he hecho en la presentación es poneros además un resumencito más, que yo creo que es lo que faltaba en la presentación, que me pasaron desde el departamento. Digo, hay cosas que me han pasado que faltan. Y entonces me he permitido esa cosita de decir, voy a añadiros cosas que creo que os van a ayudar a estudiar mejor. Entonces, Tania, adelante. Buenas, ¿qué tal? No puedo poner la cámara porque no me funciona, pero bueno. No te preocupes. Hay una parte que quizás me pierdo un poco de toda la historia y es, Sí. yo entiendo como que la Constitución, al ser un poco flexible, pues ha hecho que haya muchas leyes diferentes. Lo que yo entiendo, por ejemplo, es como que y lo leo en los apuntes, como que es un instrumento de los políticos para si es un partido u otro, pero no termino de entender cuál es el beneficio que realmente tiene un partido, más allá del que quizás a lo mejor estoy idealizando, ¿no? De que evolucionemos y avancemos,
no entiendo quizás como que se ve como un juego político, o es lo que me están transmitiendo, o lo que yo estoy entendiendo, pero no entiendo qué beneficio, o ahí es la parte que me estoy perdiendo, tiene realmente la política con respecto a la educación. No sé si me explico la Bueno, pregunta. sí, yo aquí os voy a dar mi opinión personal. Es mi opinión personal. Yo soy doctora en educación, ¿no? Entonces os voy a dar la perspectiva de Mónica, pues desde mi perspectiva histórica, que he escrito pues artículos, algún libro en torno a este tema. Y es mi humilde opinión, o sea, quiero decir, esto no sienta cátedra, simplemente mi opinión es que en España, pues muchas veces estamos tan preocupados pues es un poco como la discusión del otro día, ¿no? Que cada uno tenemos nuestra percepción y es muy difícil hacerle entender al otro que tanto lo uno como lo otro, pues en un momento determinado, pues o sea, puede ser, puede funcionar. Entonces, yo creo que lo que ocurre en España es eso, que somos un pueblo muy, no sé, muy con Diverso, falta de identidad compartida. Y entonces esa falta de identidad compartida, que ya la tenemos desde la historia, o sea, imaginaros, pues los reyes católicos unieron en la corona de Aragón con la corona de Castilla, pero tradicionalmente a nivel de historia, porque ahora nos estamos metiendo ya en historia, pues tenemos una idiosincrasia muy diferente. Y entonces es muy difícil que luego cuando nos hemos unido todos, pues poder llegar a acuerdos, porque digamos que esas diferencias tan grandes que ha habido y a nivel de monarquías y a nivel histórico, pues todos estos pugnas, digamos, por el poder, pues han hecho, pues muchas veces han soterrado a la educación solamente pues porque ciertas ideas prevalecieran. Entonces, en ese sentido, por eso os hablaba yo de la importancia que tiene Europa. ¿Qué es lo que sucede a partir de 1970? Y bueno, a partir de 1948, que irrumpe Europa diciendo, no, esto está mal, esto que está ocurriendo está mal, tenemos que hacer una educación que sea para todos. Y a partir de ahí es lo bueno, ¿no? De decir, no, pues vamos a ver de qué manera podemos transformar esta situación que tenemos en todo nuestro continente, en el continente europeo. Y claro, ahí digamos que tanto la derecha como la izquierda se han visto un poco en la situación de decir, bueno, yo ya no puedo hacer tanto lo que quiera, sino que lo que yo vaya a hacer va a depender de lo que venga de Europa. Entonces, en ese sentido, digamos que nuestro elemento coleccionador, afortunadamente para nosotros, ha sido Europa. Pero el elemento diferenciador, por ejemplo, todo lo del modelo de educación de competencias, que estamos ahora mismo, sufriréis cuando estéis en el centro educativo en las programaciones, pues todo eso nos viene por el modelo europeo. Pero realmente, pues eso, todo lo que es este bagaje histórico que hemos visto en el vídeo, pues es un lastre que llevamos durante años, ¿no? Y proviene pues del modelo romano, del modelo griego, es decir, que nosotros tenemos una influencia grecorromana y del modelo francés de educación también, ¿no? El modelo francés de educación nos ha marcado muchísimo a España en toda esa disciplina, pues como estoy yo ahora, ¿no? Que vosotros estáis escuchando y nadie está hablando, la única que hablo soy yo. Este modelo tan disciplinado, tan autoritario, tan piramidal, pues es clásico de nuestro modelo. Y romper esto es muy difícil, muy difícil. Y lo triste es eso, que no consigamos llegar a acuerdos, que tenga que venir Europa a decirnos, oye, poneros las pilas, que hay que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, esa es mi humilde interpretación. Que en ese sentido vosotros me encanta si dais ideas porque eso, que es una mera interpretación. Yo no tengo al final la verdad absoluta. ¿Vale? Y lo que sí quería poneros, otro vídeo que creo que os va a ayudar a entender el papel de la UNESCO, ¿no? ¿Por qué? Porque la UNESCO ha tenido un papel fundamental como habéis visto. Vamos a ver un pequeño vídeo también sobre la UNESCO, que nos va a ayudar, igual que hemos visto el tema de la historia,
¿vale? Yo creo que os va a ayudar a entender pues que realmente, pues eso, que por encima de la derecha, la izquierda, de España y de todo, pues hay a nivel internacional el Banco Central Europeo, el Banco Internacional, se dan cuenta de la pobreza, ¿no? Ya sabéis que tradicionalmente estudiaban los ricos y las mujeres ricas, pero ¿qué hacían las mujeres? Pues se quedaban en su casa, no trabajaban, ¿no? Las que trabajaban eran las mujeres pobres, que trabajaban en el campo, hablo de edad media, edad de, pues, renacimiento, etcétera. ¿Eso qué significa? Que luego, cuando se ha instaurado para todos la educación, digamos que se dieron cuenta, como yo os he dicho, que aunque no vengan los apuntes, o sea, todo lo que es el contrato social de la educación nació con Rousseau. Con Rousseau, eso tiene muchos años. Y luego ha sido la UNESCO la que ha cogido ese ideal de Rousseau, de educación, de sociedad, de modelo social que tiene que ser compartido con la educación, la familia y lo que es la sociedad, y ha cogido la UNESCO y ha dicho, oye, chicos, continentes, países, daros cuenta de lo que hay. Esto tiene que cambiar porque no puede ser que estemos con esta situación de tantas desigualdades, ¿no? Entonces, como os digo, vamos a ver este vídeo y espero que os también os ayude mejor todo, ¿vale? Gracias, Mónica. Gracias a vosotros. Un segundito. Me decís, por favor, hablando que os funciona, ¿vale? Que yo ahora ya nos voy a ver. Informe de la UNESCO. Vamos a dar a compartir y vamos a verlo. Perdonad, lo voy a reiniciar. Ahí. Sí, se ve. ¿Cómo deberíamos Sí, se ve. aprender? ¿Cuándo? Gracias. ¿Dónde? ¿Con quién? Preguntémonos incluso, ¿por qué aprendemos? Para obtener respuestas, es preciso que formulemos preguntas. ¿Qué mundo queremos? ¿Qué podemos hacer hoy para que el mundo de las generaciones actuales y futuras sea mejor? La UNESCO es consciente de la importancia de tener visión de futuro, establecer diálogos y adoptar medidas con el objetivo de que la educación nos ayude a reparar los daños ocasionados al planeta, vivir en paz y aprovechar al máximo nuestros avances tecnológicos. Con este objetivo en mente, ha constituido una comisión internacional y ha recabado las aportaciones de más de 1 millón de personas, a fin de reimaginar cómo los conocimientos y el aprendizaje podrían transformar el futuro de la humanidad y del planeta. A continuación, miembros de la comisión y su presidenta nos ofrecen una explicación al respecto. We're all together on this planet, but we do not share others' resources well or use them in a sustainable manner, nor do we live well enough with one another. Unacceptable inequalities exist between different regions of the world. We are far from achieving gender equality for women and girls. However, education is one of the most powerful tools at our disposal. Without abandoning all that we know, we need to transform education. Classrooms and schools are essential, but they will need to be built and experienced differently in the future. Work is changing rapidly, and education will need to build skills needed in 21st century workplaces. At present, too many digital divides exist, particularly in Africa, so we must harness the great promise of the digital revolution. Over the last 2 years, it has been my privilege to lead UNESCO's International Commission on the Futures of Education, with inputs from over 1 million people who shared their hopes and fears and ideas. We are pleased to now present this report, Reimagining Our Futures Together, a new social contract for education. Entre las personas que colaboraron con el informe figuran referentes intelectuales de todos los rincones del mundo. Le rapport a 2 principes fondateurs. Le premier concerne les droits humains et en particulier le droit à l'éducation, conçu d'une manière ample, large, de façon à embrasser la diversité, toutes les diversités qui existent dans le monde, mais aussi à embrasser l'idée d'un cycle de vie qui va dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, avec toutes les conséquences, cette idée d'une éducation tout au long de la vie. Le deuxième principe fondateur concerne l'idée qu'il faut agir ensemble, l'idée de l'interdépendance dans le monde
Et à partir de cette idée, nous appelons à construire l'éducation comme un projet public et un bien commun mondial. Et c'est pourquoi l'idée de participation est tellement importante pour nous dans ce rapport. Our report, Reimagining Our Futures Together, a new social contract for education, which is really an invitation to a broad, inclusive, democratic, and participatory dialogue with each and every one of you, with every person on this planet with an interest in what educational institutions do. A dialogue designed to ask the question, how do we become more effective in preparing people so that they can fully participate civically and economically in their societies and contribute to build a more inclusive and a more sustainable world? The report brought the idea of a common. It means together. This is why in the title we use the word together. The purpose of the report is how to put humankind together in the global world. And to be together today, we need to have education. Education is the vector of progress, is the vector of togetherness. I think that the most important thing about this report is that it centers the work of education around major challenges and opportunities before us in the world. So big global strategic issues like climate change, the fact that the fourth industrial revolution is underway, that the world is more interconnected than ever before, using those as the basis upon which to frame our conception of what education should be as we prepare the next generation to confront these problems and to take advantage of the opportunities. La pandemia de COVID-19 ha constituido la mayor dificultad a la que se ha enfrentado la educación en los últimos tiempos y ha afectado a la mayoría de los estudiantes de todo el mundo. COVID-19 crisis has revealed vulnerabilities in modern social systems, including education. It is essential to reimagine the educational system now so that we can prepare for the next global crisis that may occur in the future and also build more resilient society and create sustainable future. This report is happening against the backsliding in democratic governance that we've seen all over the world. It's a backsliding in democratic governance that's also building up on significant spread of exclusionary identity-based politics, greater inequities. They're also building up on the discontent, basically, of people who feel they've been left behind by a globalized world order. They also will have a significant impact on education, both not only in terms of the curricula, but also in terms of who has access to education, what kind of approaches to education we employ. El informe también formula recomendaciones en relación con un conjunto de ámbitos diversos. The report tries to present this as a unified concept of education in an enlarged sense, where people would acquire not just cognitive skills and have guidance in their intellectual development, but also achieve the ability for emotional empathy, sympathy for the plight of others, concern for social justice and human rights, and, extremely important, an awareness of the planet that we're living on and the other species inhabiting it, and that all of that needs to be particularly emphasized in the education of the future. Children are not like pieces of furniture, mass-produced to a standard. And teachers are not factory workers. We are not superheroes either, and we won't be able to build the futures of education that we envision if we remain in isolation. We need to see teaching as a creative and collaborative profession, and we need to support teachers' freedom and agency. We need to remind that as much as we value the power of technology, technology by itself will never replace schools or teachers. Technology can elevate learning, but teachers and schools are irreplaceable.
we have to do our best to teach young generations to care for each other. The report calls for pedagogies of cooperation and solidarity, and this means that we should willingly embrace the idea of diversity. We need a kind of new social contract for that. Cooperation and collaboration need to become the defining characteristics of learning communities. Todas estas cuestiones influyen enormemente en el diseño de nuestros planes de estudio y el enfoque que adoptamos para el conocimiento. Knowledge is part of our global commons. It's like water, it's like air. It's something that we all share and that we must all protect, improve, and revise all the time. So that's a very basic idea, but then in the report that is more carefully elaborated in terms of what teachers can do, researchers can do, what students can do. How can we recognize that education is not only a space in which existing knowledge is shared, but new knowledge is created. UNESCO, as an organization devoted to human rights, regards the knowledge commons and access to it as a human right. Therefore, the authors of the report are committed to the idea that states and governments must play a vital role and not just allow the production and distribution of knowledge to fall entirely into the hands of the marketplace and let the chips fall where they may. We need to work together internationally. We should have a commitment to expand our resources for education, especially for those people in the South. We also need to understand the knowledge in the past in general generated from the North. But to coping the challenges, we need to have knowledge, not only from the North, but also from the South. And we need to have trilateral cooperation in our educational effort. And the widening disparity between the have and have not. We should educate our students with a morality to understand that humanity has common futures. And we should have the empathy to understand the needs of everyone and to support anyone. La dimensión de los derechos humanos en la educación se hace indispensable. El segundo punto para mí tiene que ver con la valoración, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las culturas, las diversidades culturales, y que esto se vea como una riqueza de la cual también los estudiantes y las nuevas generaciones se deben nutrir. Lo tercero tiene que ver mucho con la sostenibilidad del planeta. La inclusión en el sistema educativo, lo que es el impacto del cambio climático, esta forma de mirar el mundo solo depredando y pensando en una explotación de recursos naturales, nos parece que tiene que parar y la nueva generación tiene que entender que hay que cuidar el entorno, hay que cuidar el planeta y eso significa también cuidar la vida de la humanidad. En el informe también se incluye un llamamiento a la investigación, la cooperación internacional y la solidaridad mundial. هو يفتح نقاشات ولكنه كذلك أداة يمكن أن تكون يعني أداة هامة لرسم مسارات لتغيير التربية وجعلها تربية للمستقبل. يمكن لصناع القرار أن تكون لهم الأدوات من أجل إصلاح التربية والتعليم. يمكن المجتمع المدني أن يستعمل هذا التقرير كذلك للقيام بحملات من أجل الدفع في اتجاه يعني تطوير مستقبل التعليم. Our commission was a commission of experts, but I think one of our conclusions was that it's not our expertise, but the expertise of future generations that we want to empower through this report. I think the recommendations that are the most important have to do with transforming education to meet the needs and challenges of our future, to meet ecological challenges, to meet the challenges of peace
and to make sure that no one is left behind. No global dialogue can meaningfully embracing local, properly inclusive and collaborative strategies. This global dialogue is no different, and the starting point has to be within our own communities. We must insist that every voice is heard and represented, and we must ensure that all stakeholders across all sectors step up to the plate and work together towards realizing this common good. Only then will we be able to truly reinforce the future of education and in turn create a sustainable future for all. While we were preparing this report, the COVID-19 global health pandemic disrupted the education of children, youth, and learners of all ages. Despite the challenges, we have seen remarkable efforts from teachers, families, and students to continue to learn and grow during these difficult times. We dedicate this report to the teachers and students whose lives were disrupted by COVID, and we hope that the proposals it presents and the dialogue and action it calls for will be of help to them as we work together today to shape futures for humanity and the planet that are peaceful, equitable, and sustainable. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado el vídeo? Me alegro de que os haya gustado. Sí, muy chulo. Pues me alegro mucho. Ahí es donde estamos. O sea, este vídeo es reciente y es el último vídeo que ha elaborado, el último informe de la UNESCO, que la UNESCO ha empezado la transformación y sigue luchando porque, pues eso, porque el marco europeo, en nuestro caso de España, pues trate de tener en cuenta todas estas cuestiones. Y por eso os hablaba yo de la Agenda 2030, ¿no? Que proponía todo este aspecto en el artículo 4 de lo que es el derecho a la educación y a una educación de calidad, ¿no? Contemplando ahora este vídeo que habéis visto, pues podéis entender porque habla de la sostenibilidad y todo este modelo ideal, ¿no? Esto es lo ideal. Ahí estáis vosotros. Vosotros tenéis, esto es como cuando estamos en los Juegos Olímpicos y se pasa la antorcha, ¿no? Ahora vosotros, José Luis, Tania, Mario, todos vosotros sois los que lleváis la antorcha, los que lo tenéis que llevar a vuestros alumnos. Y como os digo, a veces vais a encontrar que tendréis WhatsApp de grupos, de alumnos, de familias que os van a poner verdes, amarillos, azules y van a criticar todo lo que hagáis. Pero ante todo, pues lo que yo pretendo dejar con mi asignatura es estos ideales que no tenéis que perder, ¿no? Estos ideales, es decir, o sea, yo voy a tratar de ayudar a estos chicos para que crean en sí mismos, porque algunos están separados de sus padres, otros no trabajan, o sea, tienen unas situaciones complicadas. Sí, este informe es el último informe que se ha hecho de la UNESCO y entonces digamos que implica a que todos los países en sus políticas pues tienen que incluir políticas, valga la redundancia, que incidan en solventar estos problemas, ¿no? En estas desigualdades, etc. Entonces, por ejemplo, la LOMLOE, en este sentido, por eso se habla ahora, no sé si estáis en centros educativos, pero ahora ya no se habla de plan de atención a la diversidad, sino de lo que se habla es de plan de atención a las diferencias individuales. ¿Por qué? Porque cada uno o sea, ya no se ve la diversidad como que todos somos diferentes, sino lo que se ve es de tratar de incluir. Por eso tampoco se habla de plan de atención a la diversidad, sino que se habla del plan incluye o plan incluyo, ¿no? En cada comunidad autónoma le han puesto un poquito un nombre un poco diferente. Pero en realidad se basa un poco sobre los pilares de la UNESCO. O sea, vamos a ver, hay mucha gente con muchas situaciones muy desiguales. Entonces, lo que se trata es de tratar de ver cómo
pues en la medida que la ley nos regula a todos, a todas las comunidades autónomas, pues cómo podemos hacer desde los centros para tratar de paliar estas diferencias. Que las diferencias están, porque lógicamente no es lo mismo estudiar en un centro privado que en un centro concertado, que en un centro público. Lógicamente, como todos sabemos, los recursos no son los mismos, ni los recursos personales, ni los recursos materiales, ni nada. Y a lo mejor os vais a encontrar trabajando en un centro como yo, exacto, como dice Alicia, ni el trato. A lo mejor vais a trabajar como he trabajado yo en un centro de difícil desempeño, en el cual pues lo más común para los alumnos es, cuando salen del instituto, es irse a robar con sus padres. ¿Por qué? Porque no tienen dinero y es de lo que vive su familia. Entonces, para ellos es su contexto cotidiano, es su realidad. Por eso os digo que tenéis una responsabilidad mucho, mucho más grande de la que pensáis. Y yo lo que quiero con esta asignatura es, aparte de ayudaros a prepararla, a entender un poquito dónde estamos, cómo pensamos, cómo somos los docentes, pues esa necesidad de ayuda que no os van a pedir los alumnos, pero que la van a necesitar. Entonces, que tenéis que tener un poco de empatía con ellos y pensar, mira, ellos llevan una mochila invisible con sus problemas familiares, a lo mejor los padres se están separando, a lo mejor los padres han perdido el trabajo, no sabéis, o está enfermo de cáncer, o quién sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de ayudar a las personas, que es un reto enorme, enorme. Así que en este sentido espero que toda la historia que nos ha enseñado pues estas diferencias de clase, que vosotros tratéis de ayudar a que, pues en la medida que podáis, pues tratemos de borrar, ¿no?, todas estas diferencias, estas desigualdades, estas injusticias que dices, jo, ¿por qué? ¿No? Y esa es mi intención. Y partiendo de aquí, lo que tengo planificado para el resto de la clase es generar un debate. Como os dije el otro día, pues me gustaría que aquellos que querríais o que quisierais, pues que pensarais en preguntas que nos pudieran ayudar a estudiar el tema. Entonces, hay, por ejemplo, 2 alumnos que han puesto en el foro preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer por aquí es que vamos a dejar intervenir a todas las personas que quieran plantear retos, ¿vale? Porque esto es un escape room. Vamos a tratar, esta es una nueva metodología, de solucionar. Tenemos que salir de la clase, pero para salir de la clase, nuestro reto de hoy es tratar de adivinar todas las respuestas correctas. Entonces, y generar debate, o sea, pensar por qué es esta respuesta o esta otra respuesta, con lo que habéis leído, con los vídeos que habéis visto. Esa es la idea. Las personas que ponen las preguntas, ponerlas en el foro, pero sin la respuesta correcta. Y lo que vamos a hacer aquí, a través de la cámara y todo, lo que sí que os pido que, por favor, que los que podáis, que pongáis la cámara, porque es mucho más visual si nos vemos. Entonces, os animo a que pongáis todos la cámara y que vayamos dando paso a todas las personas que tengan preparada pregunta y que se calle la respuesta, que espere y deje debatir al grupo y pensar, bueno, incluso se puede responder por el chat. ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Vale? Entonces, ¿quién quiere empezar? No os peleéis, ¿eh? ¿Nadie se anima a empezar? ¿Os da vergüenza? Mónica, me he caído y acabo de volver. ¿Me lo puedes repetir si no te importa, por favor? Sí, decía que ahora vamos a hacer un debate. Entonces, el debate nace del juego del trivial. Aquellas personas que hayan preparado cualquier pregunta del tema, la idea es exponer la pregunta a toda la clase y entonces tratar entre todos de generar ese debate que genere la solución. Y así, pues, hacer como un repaso todos juntos, un escape room que nos permita conseguir el reto de ir adivinando cada una de las cosas. ¿Qué os parece? ¿Suena interesante? Sí, está chuli. Me alegro. Bueno, la cosa Pero es que os a poner la cámara
Y adelante a los que quieran empezar. Tania, adelante. Tania, adelante. Bueno, por empezar, Por favor, poner la cámara, que es que no está tengo... chulo poder vernos las caras. Y por favor, sí, se pueden dar pistas, ¿eh? Vale, pueden ¿qué dar hago? ¿La pistas. pregunta en alto o...? En alto, tú haz la pregunta en alto y no digas nada, deja que la gente debata y luego cuando todos hayan debatido, entonces tú ya das la solución y explicas. Vale, pero entiendo ¿vale? que es para cosas del temario, ¿verdad? Cosas que para Exacto, repasar. eso es. Bueno, esta Sí, es solo tema facilita. 1, que es lo que hemos hecho. Vale. Adelante. Que dice, el término educar viene del latín. ¿De qué dos palabras se deduce? Vamos a llamarlo, decirlo así. Sí, Tania, te están comentando a ver si lo puedes escribir. Sí, vale, chicos, poneros las cámaras, que aunque estemos todos horrorosos no pasa nada. Yo, fijaros qué pelos tengo. Lo voy a escribir, pero bueno, más o menos ya están contestando. Vale, repite la pregunta, Tania, porfa. El término educar viene del latín. ¿De qué dos palabras se deduce? Vale. Y la respuesta correcta, Tania, es... Educare y educere. Que educar es Vale. la crianza y el educere era de extraer de dentro. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me ha encantado. Muy bien, Tania. A ver, ¿quién más se anima? El que no tenga preparado puede sacar ahora mismo los apuntos y hacerlos sobre la marcha, que no pasa nada, que lo importante es que esto sirva para debatir, para reflexionar sobre los apuntes, para aprender mejor. Venga, Víctor, adelante. María de Los Ángeles. Después vas tú, María de Los Ángeles. Víctor dice, ¿cuál es el orden correcto? Lode, Loxe, López. Loece, Loe, Loce. Lomloe, Loe, LGE. Se puede mirar la chuleta, ¿eh? Se puede mirar la chuleta. Ahora no estamos en el examen. Víctor, el primero, muy bien. Oye, habéis estudiado, ¿eh? Muy bien. Muy bien. María de Los Ángeles, adelante. A ver, bueno, yo la carita que tengo es como para compartir el vídeo, pero bueno, no me asustéis. Me la voy a jugar porque no lo he visto ni en los apuntes ni lo he preparado, pero ¿qué dos factores o actores intervienen en la educación? A ver quién lo adivina, que el que no se queda en clase castigado. Aquí en el escape room no se sale el que no lo sepa. Así que, venga, rompiéndonos la cabeza. Repite la pregunta, María de Los Ángeles. Sí, la pregunta es ¿qué dos factores o actores influyen en la educación? Muy bien. Ya están diciendo por aquí el educando y el educador, el docente y el alumno. María de Los Ángeles, adelante. Educando y educador, familia y centro educativo, docente y alumno. El docente y la respuesta correcta es... El docente y el alumno. El docente y el alumno. Pero en realidad tampoco estaría mal decir No. el educando y el educador, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Oye, me ha encantado. Muy bien.
Adelante, ¿quién más se anima? Vamos, Alicia. Voy, espera que abro la cámara, a ver, mis pelos. Ah, no me funciona la No cámara, te espera, preocupes, que activo la cámara, la espera, es que se puntería, pero tiene no que pasa nada. activar. Bueno, va la pregunta, ¿qué funciones sociales tiene la educación? Buena pregunta. Lo podéis buscar, podéis preguntarle alguna pista. ¿Queréis preguntarle alguna pista? Son 3. Una empieza por S, la otra por C y la otra por A. Yo tengo esto apuntado en los apuntes que saqué. Y en resumen, el contrato social de la educación. Tiempo, pues se está pasando el tiempo. A ver, Elena ha dicho enculturización y socialización, pero son 3. A ver, ¿quién lo encuentra antes? Venga, que si no nos salimos de la clase nos quedamos aquí a dormir con el ordenador y nos pegamos un tiro. ¡No! Necesito repasar otra cosa. Quiero irme a cenar. Socialización, culturalización y alfabetización. Social, cultura y alfabetización. Y la respuesta correcta, Alicia. Yo tengo esto, es decir, que espero que te copie bien, anote bien. Muy bien, estupendo, muy bien, muy bien. Bueno, hemos conseguido otro reto. A ver, ¿quién va por el siguiente reto? ¿Quién se anima? ¿Quién toma la antorcha olímpica? Sí, pueden ser así, Juan Carlos. Pueden ser así y os ayudamos un poquito porque os damos 4 opciones de respuesta. Entonces, pues son de este estilo de preguntas. Así que esto os ayuda a buscar preguntas y os ayuda a repasar el tema, porque sin querer, cuando estás repasando las respuestas o las preguntas, pues estás a la vez estudiando sin darte cuenta. Exacto, solamente una correcta, ¿vale? Bueno, creo, mientras no me digan mi jefe lo contrario, al principio sería solamente una correcta, ¿vale? A lo mejor te puedo decir, las 2 anteriores son correctas, pues entonces habría varias correctas, pero la que eliges es una, ¿vale? Venga, más preguntas, ¡vamos! José Luis, búscanos una pregunta. Puede ser cualquiera. Alicia, no sé si querías comentar algo más. Perdón, no. Ah, vale. María José, adelante. Hola. Bueno, yo si Hola. queréis os puedo leer la que puse en el foro. Digo, porque... Ponte si tienes cámara que te veamos. A ver, espera un segundo, que es que no sé si se ve. No sé si, bueno, no sé si me veis, yo la he encendido, creo. No, de momento no te vemos. ¿Ahora me veis? No. Yo no sé, yo la activo. Ahora sí. Vale. Hola, María José. Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo os leo la que había escrito, que es así un poco sencillita. De los agentes que intervienen en el proceso educativo, reflexiona sobre la influencia que consideras que estos puedan tener en los adolescentes, ordenando de mayor a menor según consideres. Y las propuestas son: A, medios de comunicación, familia, amigos, centros educativos. B, amigos, familia, centros educativos y medios de comunicación. C, centros educativos, familia, amigos y medios de comunicación. O D, ninguna de las anteriores. Os la escribo. Espera, que igual es más fácil. Si quieres, la puedes copiar y pegar del foro. Sí, es un poco larga así escrita, pero bueno. Vale, ¿qué opináis?
Además, lo ha hecho, vamos, que puedes poner tú el examen, María José, porque es que has puesto, vamos, como lo haríamos nosotros los profes. Por aquí están diciendo amigos, familia, centros educativos y medios de comunicación. Hay bastante acuerdo. ¿Tienes quórum con el B? Ah, vale. Y la respuesta correcta es... Yo había pensado la D, ninguna de las anteriores, pero igual podría ser la D. Yo pensé Claro, yo pensaba que ninguna de las anteriores porque porque considero que igual en cada caso puede variar mucho. Entonces, por eso, pero si no, si tuviese que elegir, igual también podría, o sea, si tuviese que seleccionar solo un orden tal cual, pues podría ser el B, pero yo me quedaría con ninguna. Pero veo que hay consenso entonces. Pregunta trampa, tiene razón Juan Carlos, que puede ser una pregunta trampa. A ver, ¿alguien de los que ha contestado B, que argumente a María José por qué? No vienen los apuntes, que pregunta ahí No, alguien. pero O sea, la puse es de deducción. Esto es fantástico, porque es una pregunta de deducción de que has comprendido la materia. Así que lo has hecho chapó, María José, chapó. Entonces, alguien que debata con María José, ¿quién quiere debatir con ella el por qué ha elegido el B en lugar del D? Venga, lanzaros, coger el micrófono. Pues yo, por ejemplo, María José, he elegido la B porque creo que la primera de todas, los amigos. O sea, para los adolescentes, la información primera le llega por los amigos, sin lugar a dudas. El resto ya como que me ha dado igual. Esa ha sido mi elección. No, está bien. Yo sí, o sea, si no tuviese la de ninguna de las anteriores, porque creo que puede variar en cada caso, de las otras me quedaría también con amigos. Creo que es lo que más puede afectar en los adolescentes. Igual en otras etapas no, pero en general lo que pasa es que igual hay alguno que pesa más familia, pero familia no se puso en ninguna de primera, así que la B Eso estaría sería bien. mi gana. Pesara más la familia en los adolescentes, pero me temo que no. Esta es una pregunta que también nos sirve para la asignatura de desarrollo de la personalidad. Así que la podemos hacer interdisciplinar y preguntarle al profe, os da Virgilio, ¿verdad? Sí, nos da... Le podemos preguntar a Virgilio, mira, estamos debatiendo en clase para que él desde la perspectiva de personalidad nos aporte también un poquito de luz sobre el tema. ¿Qué os parece? Me parece bien. ¿Sí? Fenomenal. Me ha encantado la pregunta, María José. Estas preguntas tienen miga, porque realmente requieren una maduración del tema. O sea, no es una cosa que tú las sepas porque vengan los apuntes, sino porque tú reflexionas y con la reflexión dices, es que sí, los medios de comunicación son agentes, la familia son agentes, los amigos son agentes, a lo mejor todos son agentes. Entonces, realmente tiene su cosilla. Muchas gracias, María José. Me ha encantado. Sí, totalmente, es una pregunta subjetiva. Pero es una pregunta subjetiva que tú, si la razonas bien, pues llegas a tus propios argumentos. ¿Vale? Adelante. ¿Quién nos quiere plantear ahora otro reto? ¿Otra pregunta? Venga, vamos. De historia son fastidiadas, ¿eh? Habéis visto que la historia de España tiene tela que cortar. La institución libre de enseñanza, por ejemplo. Es un poco difícil, ¿verdad? Toda esta materia. Buscad alguna pregunta de esas así, retorcidilla de la historia. Alicia. Venga, otra pregunta del trivial. Año que espera. ¿En qué artículos nos regimos en las funciones sociales de la educación en Europa? ¿Y qué año? Por aquí está diciendo Elena el artículo 27. Cuidado que hay. Una cosa es el artículo de la Constitución. En Europa, que hay trampa aquí, ¿eh? En Europa. Cuidado, que esta pregunta va con... El 26. Con retintín. Hay trampa, ¿eh? En la Constitución de 78, el ámbito educativo es el artículo 27. Y los derechos humanos de 1949 en Europa, el artículo 26 es el marco europeo en educación, ¿no? ¿Sería así?
Eso es. Esto, Eso es. chicos, profesora, no escuches. No tengo ni idea, me estoy mirando apuntes, yo. Pero es que eso es lo bueno. No sé cómo habéis hecho vosotros el carnet de conducir, pero al final el carnet de conducir uno lo aprueba pues a base de repetir test y test y test y test, porque es que es difícil, hay tantas cosas y en la historia de la educación esta asignatura pasa lo mismo. Hay tanta información nueva para vosotros que esto os ayuda un montón. Así que me encanta que lo podáis mirar, compartir y pasarlo bien, que lo pasemos bien a la vez que estudiamos. A ver, Víctor, ha planteado una pregunta. No sé si puedes hablar, si no te la leo yo. Gracias. La LOMCE tiene 8 competencias y la LOMLOE 7. ¿Verdadero o falso? María de los Ángeles dice falso, Pilar dice falso, Alicia dice LOMLOE 8, María José dice falso, Pilar dice tienen 8 ambas, Juan Carlos falso y Vicente falso. Y la respuesta correcta es, Víctor, es falso. Es falso, efectivamente. Muy bien, muy bien. Eso no os preocupéis que con las programaciones que os va a tocar hacer lo vais a aprender rapidísimo. Víctor, ¿puedes explicarte? Adelante. La LOMCE, ¿cuántas competencias tiene? 8 la LOMLOE. Y la LOMCE, 7. Exacto. Eso es. Entonces, realmente lo que, como os decía, como todo nos viene del marco europeo, pues ha sido el marco europeo el que inició el tema de las competencias hasta 1950 y a partir de ahí, pues se ha desarrollado todas las distintas propuestas, ¿vale? Sí, la idea es que estas ideas que habéis propuesto o otras, que las pongáis en el foro y que pongáis cuál es la respuesta correcta para ayudaros a vosotros a repasar. Que aunque las preguntas no van a ser las mismas, porque claro, no podemos poner las mismas, pero sí van a ser parecidas, entonces siempre os van a ayudar mucho a poder ver lo que, pues, cómo era esto, cómo era lo otro, qué términos se conocen, ¿vale? Todas estas cosas. Las mismas no nos dejan poner las mismas, Alicia. Lo que podemos hacer es modificarlas. Es decir, si podemos partir de la base de una pregunta que hayáis puesta y modificarles y darles un toque un poco diferente. Porque ya sabéis que está la ANECA, que es la Agencia Nacional Española de Calidad Educativa, que lo que hace es que evalúa los títulos. Entonces, como ellos luego nos evalúan a los profesores y evalúan las asignaturas, ellos revisan luego vuestras pruebas, vuestros exámenes, nuestros trabajos y todo. Y entonces no nos dejan hacer lo mismo. Pero sí podemos, pues lo que estamos haciendo, un escape room que nos ayude a estudiar juntos, a pensar qué ideas son importantes. Como os digo, buscarme preguntas de historia, que ahí hay mucha amiga y es una cosa difícil. O cuáles son aspectos que son importantes, que hemos visto en la presentación y que a lo mejor dices, pues esto lo hemos visto en la presentación y nos puede ayudar a hacerlo más fácil, ¿no? A ver, ¿quién quiere proponer otra idea? A ver, perdón. Alicia, ¿lo quieres leer tú? José Luis, venga, José Luis. Adelante. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Sí, muy bien. Se me oye, vale. Y si tienes la cámara, te vemos también. Bueno, yo, de los apuntes que he tomado de las anteriores clases, bueno, quería formalizar una pregunta. Bueno, pues la pregunta es la siguiente. ¿Diferencia entre enseñar y formar? Que lo hemos visto. Muy buena pregunta. Es interesante. Muy buena, muy buena. A ver, ¿qué opinamos por aquí, por el chat? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Están diciendo, María José dice que sí. ¿Los demás qué opináis? Formar, repite.
José Luis, repite, por favor. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y formar? A los alumnos, a las personas, a los hijos. A todos. Formar abarca más ámbitos, dice Edgar. Completamente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Fenomenal, estupendo. Muchas gracias, José Luis. Y enseñar es impartir conocimiento y formar abarca más. José Luis. Eso es lo que quería decir. Bueno, es impartir conocimientos, habilidades técnicas, contenidos, etcétera. Y formar pues va mucho más allá, ¿no? Es desarrollar el potencial integral de las personas, ¿no? Habilidades sociales, emocionales, cognitivas, etcétera. Es un poco más profundo. Muy buena pregunta. Me ha encantado la pregunta, porque realmente, ¿sabes lo que ocurre? Que es una pregunta que si tú le preguntas a cualquier persona, digo cualquier persona que no sea profesor, pues realmente piensa que es lo mismo. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos ese valor añadido de saber qué es cada cosa, nos ayuda a poder enseñarles mejor a las familias y a los alumnos, pues, qué es lo que pueden esperarse de nosotros, ¿no? Y qué labor tenemos en común, que es tan importante que tenemos que llevar a cabo juntos y de la mano, que muchas veces ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Que no vamos de la mano las familias y los profesores. Así que ese es nuestro reto. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buena pregunta. Ha estado muy bien. Más preguntas. Adelante. ¿Quién tiene otra pregunta? María, anímate a hacer una pregunta, María Montserrat, que acabas de venir. Una pregunta a tus compañeros. Vamos a generar debate. A ver, perdona, es que me acabo de incorporar ahora. Mónica. No he podido antes, entonces Sí. no sé de qué... ¿En dónde estamos? Sí, Vale. eso es. Mira, estamos haciendo un debate, un escape room, que se llama. Es una metodología en la cual, pues, todos vamos a tratar de solucionar retos para salir del escape room. Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues el trivial, que habíamos dicho que el otro día, que cada uno, el que quisiera, pues podía buscar alguna pregunta y vamos a generar un debate hoy acerca de las preguntas y tratar de averiguar las respuestas. Entonces, hemos planteado distintas preguntas, hemos puesto 2 vídeos que han gustado mucho, yo creo, ¿no? ¿Os ha gustado los vídeos, compañeros, chicos y chicas? ¿Sí? Chulísimos. Sí, me alegro. Las preguntas entiendo que son con relación a la educación, ¿no? ¿O son otro No, tipo? con relación al tema 1. Estamos haciendo un repaso del tema 1. Es la metodología que a mí me encanta, el aprender haciendo. Entonces, vamos a repasar juntos, pensar. Nos han hecho una pregunta súper complicada que no venía en el temario y lo hemos resuelto bien, ¿verdad? Así que, vamos, somos unos expertos ya. Y ha preguntado Alicia la pregunta, te dejamos a ti después, María. Te puedes buscar una pregunta en el tema en la que tú quieras, ¿vale? Ok. Y luego nos la haces a todos. La pregunta que ha planteado Alicia es, ¿cuáles son los fines de la educación? Alicia, te cedo la palabra, dila tú. Bueno, no, yo digo, ¿cuáles son los fines de la educación? Os la digo. Yo tengo apuntado también, a ver, los apuntes a veces. Capacidad de la persona a tener competencias efectivas y profesionales. Sí, vale, repítelo otra vez. Y dinos ¿cuáles son los fines de la educación? Capacidad de la persona a tener las competencias afectivas y profesionales. Vale, buscamos. A ver quién lo encuentra antes. Venga, que os quedéis a dormir conmigo. Sí, pero puede ser con las respuestas. Simplemente... Sí, claro, Jonas, te podría poner, ¿cuáles son los fines de la educación? La capacidad de formar a la gente.
2, capacidad de la persona a tener competencias afectivas y profesionales. 3, no sé, ¿Tienes los alguna fines de la mentira? educación es saber muchas cosas. ¿No? O sea, dinos 3 que sean verdad y, por ejemplo, 2 que sean mentira y una que sea verdad para que la gente diga, uff. ¿Cuáles Y son así los es fines más de la fácil. educación? 1, capacidad de las personas de tener competencias efectivas. 2, capacidad de la persona de tener competencias profesionales. 3, saber muchas cosas del trivial. 4, garantizar que sea una persona capaz. David te ha dicho la 1, Vicente la 3. La del trivial no, ¿eh? María de los Ángeles la 1 y la 4. Y la respuesta correcta es... La 4. La 1 y la 2. La 1 y la 2. Repite otra vez cuáles eran la 1 y la 2. La capacidad de las personas a tener las competencias afectivas y esta sería la 1 y la capacidad de las personas a tener las competencias profesionales. Era difícil, ¿eh? Y dejo de hacer preguntas que igual me van a odiar. No, es genial porque así les hace... les van a salir hasta canas de pensarlo. Muy buenas preguntas. Me ha encantado. Víctor plantea otra. Habla del informe de Delors y sus 4 pilares. Y dice, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y la última, ¿cuál es la última? Aprender a resolver, aprender a analizar, aprender a educar o aprender a hacer. David dice la D, María José la D, bueno, aquí hay fueron con la D, ¿qué pasa? Y la respuesta correcta es... ¿Cuál es la respuesta correcta, Víctor? La D. Bueno, oye, habéis estudiado y no me lo habéis dicho, ¿eh? Lo lleváis muy bien. Aprender a hacer. Muy bien. Muy bien. Bueno, adelante. Plantéanos preguntas tú que consideras que son importantes para el examen. Plantéanos tú alguna Las que pregunta. estáis diciendo son buenísimas. Si es que son como las que yo plantearía. De verdad, ¿eh? Son geniales. Pero me da mucha más seguridad que tú me plantees alguna porque a lo mejor, no sé. No te creas, porque yo no os puedo dar pistas. Entonces, tal y como lo estáis haciendo, estáis repasando todo. O sea, que lo estáis haciendo a favor. Pero en la siguiente... Sí. Pero en las otras asignaturas también nos dice, mira, esta pregunta puede ser de examen, y no pasa nada. En la de currículos, por ejemplo, nos dicen preguntas que podrían caer en el examen, no nos estás diciendo esto va a caer, nos estás dando una pista. Claro, no, yo también os lo digo, repasar la historia, que la historia va a caer, o sea, os lo digo así, y los pilares fundamentales también van a caer. No, pero por ejemplo... Pero no pero puedo el otro día, decir, pero a ver, no es que a mí... va a caer esto así, porque es que ni yo misma lo sé, como te he dicho muchas veces, yo no soy la que pongo el examen y el examen no está puesto, entonces eso lo pone el responsable del departamento. Entonces, yo no lo sé. Pero el otro día, por ejemplo, José Luis sí que nos dijo, mira, esta pregunta muy posiblemente os caiga. Entonces, que no te estoy acorralando, no te sientas acorralada, pero es que pues, yo me siento muy insegura. Y el resto de compañeros le pasa igual, porque, no sé, yo creo que nos gustaría mucho que nos acotaras en preguntas. Y tampoco, o sea, no estás haciendo nada ilegal, porque los otros profesores también lo hacen. Por eso te lo estoy pidiendo, por eso te lo estoy preguntando. Lo que pasa que es lo que te digo, que yo me han dicho que, primero, que yo no voy a hacer el examen, entonces no lo sé, porque no sé las preguntas que os van a poner, pero sí me han dicho que son preguntas de 4 opciones y es que las preguntas que estáis haciendo se acomodan perfectamente a cualquier tipo de pregunta del tema 1. Por lo tanto, yo creo que cualquiera de las que hemos dicho hoy en clase puede caer parecida.
O sea, no va a caer igual porque no nos dejan poner los exámenes igual, pero en ese sentido sí que va a ser parecida a las que estáis haciendo. O sea que de verdad que lo estáis haciendo fantástico. Pero proponer, es que me está toreando, me está toreando. Yo lo que quiero es que me proponga algo también para orientarme. Yo ya te digo que las cosas que yo veo importante, pero que no significa que os vayan a caer, porque yo no lo sé o sea, yo no sé qué preguntas, no sé las preguntas que van a poneros, pero yo lo que veo importante os lo he dicho. Os he dicho, pues todo lo que es la parte de la historia de la educación. Mira, vamos a pasar al tema para que no nos agobiéis, ¿vale? Mirad, voy a poner la presentación del otro día. Y así sobre la presentación a lo mejor te sientes más tranquila con las cosas que hemos visto. Mirad, el otro día estuvimos viendo lo que es la historia, ¿no? Del concepto de educar. Ya lo sé, María Isabel, si yo lo entiendo, pero ten confianza en ti misma. Además, el vídeo que os he dejado, yo creo que os va a ayudar a estudiar esa parte que es un poco complicada. Jonás, yo estudiaría por lo que son el temario, ¿vale? Porque yo, como te digo, no sé exactamente qué preguntas os van a caer. No creo que hagan las preguntas con mala intención ni con maldad, sino que va a ser algo asequible. Eso espero, pero yo no lo hago. Entonces, no lo sé, no puedo decir, esto va a ser así, así, así. No. ¿Vale? Pero sí que os digo, si me preguntáis a mí, para ti, Mónica, profe, ¿qué es importante para mí? Pues para mí, todo lo que es el concepto de la historia, lo que es el contrato social de la educación es importante, o sea, ¿dónde nace todo? ¿Vale? Y todos los aspectos relacionados con el contrato social, como veis, en el vídeo que hemos visto hoy, nos sirve de cara a establecer de dónde venimos y a dónde vamos y que ese contrato sigue vigente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esa parte me parece interesante y que, ¿por qué no os puede caer algo? Luego, todos estos conceptos, aquí los aspectos que vienen como más resumidos, yo siempre pienso que tienen más posibilidades que os pongan estas cosas que vienen en la presentación, que a lo mejor una cosa que viene pequeña en el PDF, pero que realmente dices, bueno, es que tampoco se trata de que te sepas todo de pe a pa, sino que tengas una visión que te ayude a, como os digo, cuando hables con un padre, tú pienses como docente, no como padre, ¿no? O sea, el máster es lo que te da una visión diferente. Y cuando hagas las prácticas o si ya estáis trabajando, pues realmente se consolidan estos aprendizajes que estamos realizando con todos los profes, ¿vale? María José, no sé si querías hablar. Perdonad que ahora no estoy viendo el chat porque como tengo la presentación... Bueno, os sigo haciendo un pequeño resumen para que estéis más tranquilos, ¿vale? Mónica, Entonces, sí, adelante. Mira, Alicia Leopa Rifa hizo una pregunta. Real Decreto de la LOMLOE. ¿Podrías respondernos esa pregunta? Porque veo que varias respuestas. Espera un segundito, que no ha llegado. Alicia Leopa, que pone... La ley del 3 nos pide la presentación suficiente. Primer real de la LOMLOE, primera ley de la educación. La ley orgánica del 3 del 2020, del 29 de diciembre, esa es la LOMLOE. Esa es la última en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que esa ley os va a servir sobre todo para cuando vais a hacer las programaciones y para todo. Y para las oposiciones va a ser vuestra compañera de viajes y de todo. Así que esa ley, no obstante, ha sufrido modificaciones, aunque es la ley orgánica del 3 de 2020. María Isabel, adelante. O Alicia, ¿qué ibas a comentar? ¿Es el Real Decreto del 157/22? Un segundito. Es que ha salido muchísima normativa el año pasado y este año. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo de secundaria, lo que está ocurriendo es que se está, pues FP
está transformándose totalmente, ¿vale? Entonces, os voy a pasar bueno, a ver. En ese sentido, el Real Decreto que estás diciendo es el que establece la ordenación de primaria. Luego hay otro Real Decreto que es el de secundaria, ¿vale? Entonces, cada uno de los reales, pues eso, digamos que la LOMLOE con carácter general se va a concretar en diferentes reales decretos, el de primaria, el de secundaria, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vosotros tratar de quedaros con el que donde vais a trabajar, porque es que, como os digo, la normativa ahora es tremenda la cantidad de normativa nueva que hay. Y yo por eso os animo que cuando terminéis lo que es el máster, pues o bien coger un preparador. Por ejemplo, mira, el que ha puesto el Real Decreto 243 del 2022 sería el bachillerato, ¿vale? Por eso os digo, las oposiciones aquí, como hay tanta ley nueva, lo que es importante es que tratéis de coger un preparador o juntaros un montón de gente, porque a mí, por ejemplo, cuando preparé las oposiciones ha sido lo que me ayudó, el hecho de buscar amigos, que entre todos fuéramos construyendo las cosas, porque incluso las propias academias a veces no se saben toda la normativa, porque como está cambiando continuamente, pues es que es tremendo. O sea, por ejemplo, aquí en Madrid acaba de salir un decreto, hace nada, de lo de las diferencias individuales. Entonces está todo cambiando a nivel estatal y a nivel de comunidades autónomas. En Andalucía, por ejemplo, se están en proceso de transformación, de concreción, digamos, de todo lo que es la LOMLOE. Entonces, pues es un aspecto que tenéis que, os recomiendo que os pongáis poco a poco, pero sí con ayuda, porque como os digo, como ha cambiado tanto todo, hay que tener mucho cuidado porque las leyes derogadas ya no sirven para nada, solo para repasarlas, como hemos hecho en clase de hoy, de decir, bueno, ¿de dónde venimos? Esto sabemos que venimos de aquí, pero de cara al futuro, pues el futuro, que es el presente, es necesario ponerse las pilas. Lo que pasa con el profesorado de FP es que están creando un cuerpo de FP muy potente. Entonces, lo que antes no estaba regularizado, lo están regularizando y, por lo tanto, están creando un cuerpo de FP que están... digamos que antes era una categoría profesional la FP y otra categoría profesional la secundaria, ¿vale? Y lo que está ocurriendo ahora es que el de FP ganaba menos y el de secundaria ganaba más dinero. Y entonces era como un poco injusto porque dices, bueno, si tienes la misma titulación, por ejemplo, de electrónica, eres ingeniero, ¿no? Y resulta que si trabajas de FP ganas menos, pero si trabajas de secundaria ganas más. No tiene sentido si las horas que trabajas son las mismas, la cualificación que tienes es la misma y la única diferencia es que uno da clases en FP y otro está dando clases en secundaria. Entonces, lo que ha hecho esta nueva ley, digamos, es que ha homogeneizado, ha unificado, como dice José Antonio, la FP con la secundaria de cara a que todos se encuentren, digamos, en un cuerpo único que pueda abastecer tanto la secundaria con la FP, porque esto es otra opinión personal. Yo creo que lo que están haciendo es que se está potenciando que cada vez los centros de secundaria se van a, digamos, a profesionalizar más. Entonces, nos vamos a encontrar con esta autonomía de los centros, ¿no?, de la LOMLOE, pues que cada vez más centros podrán implantar la FP en su en su instituto y como consecuencia pues pueden diversificar la respuesta educativa a los adolescentes. Dices, pues si no quieres estudiar, pues vas a tener la opción en tu centro, en tu instituto, de poder hacer una FP de electrónica, de electricidad, de mecánica, de robótica, cosas que todavía pues prácticamente hay muy pocas o no existen, pero que son una demanda pues una demanda fundamental en Europa, como os digo, falta gente cualificada. Faltan muchos, pues gente del cuerpo de la electrónica no hay, matemáticos hay pocos, así que si os animáis a hacer una doble especialidad, ahí tenéis futuro seguro. Y en tecnología sí tenéis futuro también. O sea, ahora mismo pues es una especialidad que se abren bolsas de trabajo y yo creo que está funcionando bien. A lo mejor no tan bien como electrónica, pero en general
en general va muy bien. O sea que en ese sentido, pues es positivo lo de la FP, ¿vale? Porque, bueno, vais a tener una cualificación que va a ser la misma, pero vais a ganar más, con lo cual eso es fantástico. Todo lo que sea que reconozcan tu trabajo, pues es maravilloso. Así que son de las cosas que dices, bueno, fantástico. Y otra cosa que está ocurriendo es pues, que se está privatizando mucho la formación profesional y entonces ahí es donde os digo que vosotros, el día que seáis directores en un centro de educación secundaria, pues que luchéis por decir, venga, vamos a traer este centro, a este instituto, un centro de formación profesional también, porque es necesario. A lo mejor, por ejemplo, imaginaros el TAFAT, que es de educación física. Pues, ¿por qué no? En un instituto decir, bueno, pues aquellas personas que les guste este ámbito, vamos a ir por ahí. O vosotros, que sois de tecnología, pues, ¿por qué no poner algo de programación o de algunos aspectos que vosotros sean vuestros puntos fuertes y que ahora mismo no existan? Porque todo lo que no existe se está creando. Y nada, os dejo porque creo que tenéis clases. Espero que esta clase os haya resultado interesante, que os haya sido útil sobre todo, y el próximo día nos ponemos con el tema 2. Nada, cualquier cosa que necesitéis me tenéis siempre a vuestra disposición, ¿vale? Así que os dejaré los vídeos de todas maneras en el foro, ¿vale? Para que los tengáis siempre a mano. Gracias a todos. Un saludo, buena tarde y buena semana. Y ánimo, ánimo con las actividades y con todo. Adiós.